En esta ocasión hablaremos sobre el TND, trastorno negativista desafiante. Contenido. ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a hablar sobre la conceptualización, teorías explicativas, tipos del trastorno negativista desafiante, la comorbilidad que tiene, características clínicas y por último los factores de riesgo. Conceptualización del trastorno negativista desafiante. Por la asociación tan alta entre TDAH, TND y TD, varios autores han postulado que estos tres desórdenes probablemente forman parte de una categoría que van manifestando síntomas de un al otro o de un problema al otro. Y estos tres trastornos los denominaron trastornos disruptivos del comportamiento, es decir, TDAH, TND y TD, según varios autores, conforman el trastorno disruptivo del comportamiento. Factores. Dependiendo de los factores genéticos, que es lo que denominaríamos como predisposición, los cuales interactúan con la edad, el sexo, condiciones culturales y condiciones sociales de crianza con el niño. Características. Por la aparición persistente de sistemas aislados o de conjunto de TDAH, TND y TD, se manifiesta durante la niñez y la adolescencia. Suele manifestarse usualmente en la casa o en el colegio del niño. Afecta de manera significativa la convivencia y la organización social. Produce incapacidad para asumir de manera voluntaria y comprometida las normas y exigencias de la organización social a muy temprana edad. Hablemos de TDAH, TND y TD. Puede que muchos sepan que es TDAH, pero otros no. Entonces, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TND es el trastorno negativista desafiante, que es el foco central de este video. Y el TD es el trastorno disocial o trastorno de la conducta. Voy a nombrar y vamos a hablar un poco sobre el TDAH y el TD, pero a muy grosso modo. Vamos a hablar de unos puntos, unas características, sus definiciones. Y vamos a comenzar con el TDAH, TD y por último el TND, que es el foco central, como dije anteriormente, de este video. TDAH, trastorno de déficit por atención e hiperactividad. Se define como un desorden que tiene inicio en la infancia y se caracteriza por un patrón persistente de desatención, hiperactividad o impulsividad. Los problemas deben aparecer antes de los 7 años y suelen interferir en actividades académicas, sociales, familiares y laborales. También se ha descrito como una alteración en el desarrollo del cerebro humano, la cual se manifiesta en forma de síntomas de la conducta y del control emocional frente a situaciones personales o sociales que representan problemas, obstáculos para el niño. TD, trastorno disocial o trastorno de la conducta. Es una tendencia constante, premeditada y deliberada a realizar actividades que están dirigidas a violar los derechos de los demás. Se caracteriza por un desajuste serio en el cumplimiento de las normas básicas e importantes de la convivencia social, que se manifiestan de forma delincuencial persistente. Puede tener dos indicios posibles: uno en la infancia temprana y preadolescencia y el segundo en la adolescencia como tal. El primero suele tener un peor pronóstico y un mayor perfil de conductas violentas y delictivas. El segundo se caracteriza por estas mismas conductas, pero desaparece en el 50% de los casos al llegar a la vida adulta. Trastorno negativista desafiante. Consiste en reaccionar de forma desproporcionadamente con rabietas, pataletas, con irritabilidad y llanto para rechazar o evitar el cumplimiento de la norma. Este tipo de reacción es más frecuente en los niños preescolares y va disminuyendo con la edad para luego ser reemplazado por una tendencia a argumentar o discutir de manera beligerante, intransigente y grosera las normas de los adultos,
en especial y esencialmente con los padres. Posteriormente empieza a presentarse el hábito de enfrentarse y retar con agresión a la autoridad, es decir, los niños que tienen trastorno negativista desafiante, cuando se les da una orden, presentan conductas disruptivas como rabietas, pataletas o irritabilidad o llanto y rechazan el cumplimiento de esa norma. Teorías explicativas del trastorno negativista desafiante. Encontramos dos teorías, por un lado la del desarrollo y por el otro la del aprendizaje. ¿Qué nos dice la teoría del desarrollo? Que los problemas comienzan cuando los niños entre 1 y 2 años y medio tienen dificultades para aprender a separarse de su figura de apego primaria, es decir, los padres, pueden ser abuelos o la persona que lo ayudó y lo guió durante esos años, en desarrollar habilidades autónomas donde las malas actitudes se consideran una continuación de las etapas que durante el desarrollo no fueron resueltas adecuadamente en los primeros años de vida. Por otro lado, la teoría del aprendizaje postula que las características del trastorno negativista desafiante son actitudes aprendidas que reflejan los efectos de las técnicas negativas de refuerzo empleadas por padres y personas que son para el niño la figura de autoridad, donde el empleo de este refuerzo negativo por parte de estas figuras incrementarán la frecuencia o la intensidad de los comportamientos oposicionistas del niño, con el único fin de llamar la atención, el tiempo, la preocupación y la interacción deseada con los padres o personas en posición de autoridad. Tipos de trastorno negativista desafiante. En esta ocasión encontramos 3 o clasificamos 3, de leve, moderado y grave. ¿Qué nos dice el leve? Las conductas se presentan en un solo entorno, por ejemplo, suelen presentarse o en la casa, en la escuela, en el trabajo o en los pares. El moderado nos dice lo siguiente, que suele presentarse las conductas en 2 lugares a la vez, o en 2 lugares, en el hogar o en la escuela. ¿Qué nos dice el grave? Que estas conductas disruptivas suelen presentarse en 3 o más lugares. Comorbilidad del TND. Los niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante suelen tener otros trastornos como TDAH o TD, como lo dije al comienzo, que estos 3 los denominamos los trastornos disruptivos del comportamiento. Además, depresión, ansiedad o trastornos del aprendizaje y la comunicación. Los trastornos del aprendizaje, en este canal hablamos sobre ellos o varios de ellos. Características clínicas del trastorno negativista desafiante. ¿Con qué nos encontramos? Se rehúsan a cumplir sus obligaciones, constantemente desafían a los adultos, los demás suelen causar fastidio con facilidad, continuamente se encolerizan e incurren en pataletas, suelen discutir con los adultos, suelen molestar deliberadamente a otras personas, constantemente acusan a otros de sus errores o su mal comportamiento, continuamente es colérico y resentido, suelen ser rencorosos o vengativos, cuestionan constantemente las normas y se niegan a obedecerlas, hablan con severidad o poca amabilidad y tienen frecuentemente una actitud de enojo. Factores de riesgo o factores que inciden en el TND. Vamos a encontrar 4. Temperamento, problemas de crianza, otros problemas familiares y entorno. Temperamento. Indica que el niño tiene problemas con controlar y regular sus emociones en determinadas situaciones y tiene una baja tolerancia a la frustración. Los problemas de crianza suelen indicar que un niño que sufre de abuso o descuido por parte de sus padres y además
que tiene una educación y disciplina grave y contradictoria. Otros problemas familiares, como un niño que vive solo con su progenitor o en medio de un conflicto familiar, donde alguno de sus padres tiene o padezca una enfermedad mental, donde alguno de sus padres consuma alcohol o sustancias psicoactivas. ¿Y qué nos dice el entorno? Tales comportamientos oposicionistas y desafiantes pueden verse reforzados a través de la atención de los padres y de una disciplina contradictoria de otras figuras de autoridad para el niño o para el adolescente, por ejemplo, los maestros o los abuelos. El trastorno negativista desafiante puede causar problemas en niños o adolescentes como bajo desempeño escolar y laboral, conductas antisociales, bajo control de impulsos o el consumo de sustancias. Bueno, esto fue todo. Espero que hayan podido comprender un poco más del trastorno negativista desafiante, sobre las características, la comorbilidad, o sea, todo lo que encierra este trastorno. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.